tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá y cuáles son las razones inconscientes de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Ahí quedaron dos temas muy cercanos en la votación. Uno es el perdón, que ya hemos hablado en algunos otros momentos de eso. Vamos a revisar un poco más el tema. Y también por ahí una pregunta, si la tecnología nos está alejando cada vez más en estas interacciones sociales que tenemos. Esos van a ser los temas de la semana. Vamos a comenzar con el tema del perdón. Si usted no alcanza a ver esas notificaciones, esas encuestas que le vamos haciendo llegar a su teléfono o a su dispositivo, recuerde ponerle la campanita al canal. No estamos spameándole nada, simplemente lo único que va a recibir es esa encuesta para que usted pueda votar con tiempo para poder participar en nuestra dinámica. Y por ahí habían varias preguntas alrededor del perdón que habían quedado en videos pasados y en encuestas pasadas, y muchas veces se iba hablando cómo le hacemos para perdonar, cómo le hacemos para perdonarnos a nosotros mismos. Y es muy curioso porque, fíjese, de repente suena como cosas bastante básicas, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cómo le hago para tener un amigo? ¿No? O ¿cómo le hago para caerle bien a alguien? ¿No? Que de repente como que atora pensar, ¿cómo le hago para perdonar? Pero no justamente por lo que es el perdonar, sino por la expectativa que tenemos de perdonar a alguien. Es algo muy interesante ver en qué momentos nos surgen estas dudas. Es que ¿cómo le hago, por ejemplo, para perdonar a mi pareja que me fue infiel? No, esto es algo muy recurrente en el consultorio, mucho más de lo que quisiera yo escuchar, te soy sincero. Otra de estas cosas es ¿cómo puedo perdonar a mis padres por haberme maltratado? ¿No? ¿Cómo puedo perdonar un abuso sexual? ¿Cómo puedo perdonar? Vamos quedándonos con esas. Fíjese, ¿qué es lo que estamos escuchando detrás de esto? ¿No? Cuando nosotros perdonamos a alguien, de alguna manera lo que estamos buscando es una indulgencia, ¿no? Si yo, no sé, tal vez te piso un pie y te digo, ¡ay, perdón! Discúlpame, ¿no? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Podríamos llegar a interpretarlo como que realmente es no vayas a tener una reacción adversa contra mí por el daño que te causé, no vayas a buscar una retribución, no te vayas a vengar, ¿no? No me vayas a pisar a mí también, mi patita, porque yo lo hice sin querer, ¿no? No fue mi intención lastimarte. Y en el momento en el que la otra persona nos dice, sí, no te preocupes, te perdono, lo que acabamos entendiendo es que la otra persona entiende que fue un accidente, que no fue algo que iba con dolo para lastimarlo y que simplemente va a olvidar el asunto. Entonces, esto con un ejemplo muy básico, como siempre comenzamos en estos videos. Pero, ¿cómo se podría hablar de esto mismo, de esa indulgencia, por ejemplo, con una infidelidad? ¿No? Hemos hablado largo y tendido aquí en su canal de Pensamiento Analítico sobre la infidelidad. Y es algo que, fíjese cómo siempre nosotros, ya lo hemos hablado en otros momentos, hay deseos que pueden llegar a encontrarse en el camino, deseos inconscientes. Sí quiero esto, pero también quiero aquello, ¿no? Cuando estamos hablando de disculpar o de perdonar una infidelidad, es lo que nos estamos topando. Yo quiero seguir en la relación con esa persona, pero también no quiero seguir en esa relación con esa persona porque me lastimó. Entonces, me parece que nuestra resolución psíquica tiene que ver con decir, ¿cómo le hago para ya no estar molesto con esta persona y finalmente perdonar y olvidar lo que sucedió? Y esto es una cuestión totalmente fantástica. Ya desde aquí vamos a comenzar, ¿no? Es totalmente fantástico, infantil, pensar que las cosas se nos van a olvidar y que hay cosas que simplemente por nuestra voluntad tendríamos que perdonar. Esto es un aspecto muy curioso, porque fíjese cómo en algunos lugares, en algunas sectas religiosas, se habla de que uno tiene que perdonar no importando qué es lo que suceda, ¿no? Como que si eso fuera algún tipo de pureza en nuestra alma, que una persona realmente buena va a perdonarlo todo. Y nosotros nos vamos con ese ideal. Escuchamos este tipo de cosas, ¿no? De poner la otra mejilla, ¿no? No buscar el ojo por ojo, ¿no? Y esto tal vez está de más explicarlo, pero es un ideal y es una fantasía total. Eso no sucede dentro de nuestra cabeza, que es de lo que yo le puedo hablar acá, ¿no?
No más allá de que, ay, bueno, que este señor de YouTube, qué rencoroso es, ¿no? Todos debemos de perdonar, todos deberíamos de dar esas indulgencias. Lo que le estoy queriendo explicar es que a un nivel psíquico, ese trámite no funciona de esa manera. No es algo que por mi voluntad yo voy a quitar el odio que me causó una acción adversa de otra persona. No se puede con fuerza de voluntad, eso no se quita. Lo que acabamos viendo en esos casos, ¿no? Porque uno puede decir, no, ¿cómo no? Santo fulanito de Acaya, todo lo perdonaba. Lo que vemos en esos casos son personas que simplemente suprimen su instinto de responder de una manera violenta, de una manera agresiva. Y a fuerza, ahora sí, de apretarse el cinturón y de apretar los dientes, dicen, te perdono y no voy a hacer nada al respecto. Y efectivamente puede verse que no hacen nada, ¿no? Pero el odio ahí sigue, ¿no? Son cosas que no se nos olvidan. Y de la única manera en la que realmente se podría olvidar, y esto es algo muy importante de entender, es disociándonos de lo que está sucediendo. Fíjese, puede haber un pensamiento detrás de esto, en donde nosotros justificamos ciertas acciones, ¿no? En donde ya hay otra idea, otro deseo detrás, en donde yo me puedo estar explicando el mundo a mi alrededor, que si yo no perdono, yo estoy mal. Otra vez por estar tomando esos ideales, de que yo debería de perdonarlo todo porque Santo Fulanito de Atocha dijo que eso es como debe de uno de regir su vida, de que moralmente eso es lo que nos purifica. Ahí estamos yendo tras de un ideal. Una persona con un desarrollo normal, ¿no? Con sus patologías y todo, no va a olvidar que alguien lo haya lastimado. Difícilmente, si fue algo de peso, se nos va a olvidar en la vida. Lo que sí podemos hacer es suprimir nuestros instintos, nuestro impulso de cobrarnos venganza, ¿no? Y eso es en pro de la civilización, en pro de la comunidad, ¿no? No es así como, tú me fuiste infiel, pues entonces yo te fui infiel, ¿no? Así como, tú me diste un puñetazo, entonces yo te receto 7 puñetazos, ¿no? Para que sea equivalente al dolor que me causaste. Eso sí lo podemos detener. Pero psíquicamente, aunque nosotros nos detengamos de actuar sobre la otra persona, la única manera en la que realmente se podría disolver ese momento sería disociándonos, que es como le digo, y es una palabra fuerte de decir, es desbaratando parte de nosotros en un esfuerzo por lidiar con esa pulsión, en un esfuerzo como por quitarnos ese odio. Yo me vuelvo un ser etéreo en el que nada me hace daño y de esta manera yo voy a entrar al cielo porque eso me está purificando. Si se fija, como ya tiene que ver con un pensamiento mágico todo esto, no por lo que estemos sintiendo, sino por una cuestión que se puede clavar en las creencias, pero que nos deja en una situación muy estresante. No es algo que desaparezca, no es algo que va a dejar de funcionar dentro de nosotros. Fíjese, por ejemplo, cómo este tipo de situaciones de reprimir de esa manera nuestros impulsos, acaban encontrando un camino distinto para lidiar con eso. Si regresáramos a un ejemplo en lo religioso, para perdonar a alguien, no porque esté hablando de una religión en específico, sino porque es, ¿cómo lo podríamos decir? Es un uso en todo el mundo. Vamos a entrar en una cuestión de repetición, como de intentar anular ciertos pensamientos con otras conductas obsesivas, como por ejemplo rezar, ¿no? Imparable. Es que tengo estos pensamientos de destrucción y de vengarme, entonces yo lo que tengo que hacer es rezar 8000 palabras por segundo para que estos pensamientos desaparezcan. Y esto no es nada saludable. No es algo que nos va a purificar de ninguna manera. Simplemente fíjese lo que está sucediendo ahí. Estamos utilizando toda esa energía que se está intentando despegar, que está intentando canalizarse para sacarnos del peligro, para hacernos sentir mejor, hacia nosotros, ¿no? Hacia bombardearnos con este tipo de situaciones mentales, ¿no? En donde yo quedo obstruido en mi pensamiento de estar hablando constantemente sobre lo mismo, ¿no? En un intento por disociarme de esto, justamente porque se desvincula de mis pensamientos conscientes. Pero eso no es verdad. Otra vez, y si eso es lo que usted está buscando, déjeme le digo que hay un montón de caminos, un montón de lugares en donde le van a decir qué es lo que tiene que hacer, cuántos latigazos se tiene que acomodar para que se le quiten esos pensamientos, pero no es el punto. Entonces, regresando un poquito al mundo de los adultos, perdonar a alguien no es un requisito para ser una buena persona. Esto
se me hace hasta raro tener que decirlo en voz alta, ¿no? ¿Por qué? Porque la ofensa ocurrió cuando nosotros nos sentimos ofendidos, agredidos por alguien, y después de eso le damos un tiempito para masticar la idea, evaluar qué es lo que pasó, ver cuál fue nuestra respuesta, qué es lo que deberíamos de hacer. Perdonar a la otra persona no es un paso extra para sentirnos mejor. Podemos renunciar a una venganza. Y eso, fíjese cómo, no es porque, es que si me vengo de esta persona, ella me dijo, entonces yo le voy a decir lo mismo y yo me voy a sentir mejor. No, ahí hay una vuelta en decir, si yo contesto de esta manera, en lugar de intentar desviar esta situación, después de eso viene otra. No, es lo más normal. Si yo me sentí ofendido y luego yo ofendo a la otra persona, ya abrí una puerta para los dos lados. Si una persona me ofende, me lastima, y yo busco distancia de esa persona, tengo la seguridad de que ya no me van a volver a ofender, ¿no? Y estoy intercambiando esa satisfacción inmediata de vengarme de esa persona simplemente por la victoria de ya no seguir en la línea de la agresión. Eso, de una manera, si lo quisiéramos pensar más saludable, lo podríamos acomodar dentro de esa idea de que estoy perdonando a la persona, pero no le estamos perdonando porque no se nos está olvidando. No estoy diciendo, no importa lo que me hiciste. Siempre, con el tiempo, las cosas empiezan a perder fuerza en nuestro inconsciente, en nuestro pensamiento. Esto es un proceso bastante normal. Es algo triste en ciertos sentidos. Por eso que se dice que el tiempo lo cura todo. No es que se cure, sino que se nos va olvidando. Fíjese, si usted ha perdido a alguna persona cercana, querida, aún con el tiempo, cuando dejamos de tener tan presente que esa persona era súper importante para nosotros y todo el afecto que le teníamos, se va disminuyendo el dolor de su ausencia, pero también va disminuyendo su presencia en nuestro pensamiento. Y nos empezamos a atacar con ideas. Ya no me acuerdo cómo hablaba esta persona. Ya no me acuerdo qué era lo que platicábamos. Eso es específicamente lo que nos está haciendo que ya no nos duela tanto. ¿Se da cuenta? Y esto mismo sucede cuando intentamos perdonar a alguien hasta cierto punto, ¿no? Renunciamos a esa venganza, pasa a un segundo plano y esto empieza a disminuir en su intensidad en nuestra vida, ¿no? Y con el tiempo, pues pierde importancia porque, bueno, sí, es que me dijeron en la secundaria que qué feo mi pelo, pero bueno, de eso ya van 20 años, ¿no? Y pues sí, todavía lo pienso y me lastima un poco la idea, pero pues ya no tiene ninguna relevancia con el momento que estoy viviendo, ¿no? Tal vez si hubiera respondido y le hubiera dado un picón con un lápiz a mi compañera que me ofendió de esa manera, pues ya no sería tan fácil olvidar eso, ¿no? Ahí es como ese intercambio que vamos haciendo de renunciar a esa parte violenta, a esa parte como impulsiva de nosotros, justamente para tener un mejor resultado para nosotros, no para la otra persona. Entonces, después de haber elaborado un poco esta idea, vamos a pensar qué sucede con esos ejemplos que habíamos puesto, ¿no? ¿Cómo puedo perdonar una infidelidad? De entrada, no lo vamos a poder perdonar si nos sentimos ofendidos de esa manera. No es algo que se nos va a olvidar. ¿Podemos continuar con una relación después de una infidelidad? Sí. ¿Vamos a seguir sintiendo coraje por esa persona? Sí, durante un buen tiempo, ¿no? Posiblemente para siempre, dependiendo de qué tan grave fue eso. Pero estamos poniendo en la balanza que para nosotros era más importante mantenernos en un status quo, ¿no? Por ejemplo, que mi casa no se desintegrara en ese momento, que siguiéramos viviendo en el mismo techo, que no tuviera que yo pagar las cuentas, que no tuviera que buscar quién cuidara a mis hijos. Todas estas cosas se ponen en una balanza y continuamos con la relación. Y puede que con el tiempo ese aspecto de la infidelidad vaya perdiendo peso, ¿no? Pero va perdiendo peso porque también la relación con esa otra persona va perdiendo peso. Y si se fija, estamos hablando de una situación de uso, porque estamos por una cuestión funcional con esa pareja. Esto, en la mayoría de los casos, puede llegar a suceder, que otra vez, como le digo, están estas ideas contradictorias, ¿no? De lo odio o la odio por todo el daño que me ha hecho, porque me ha sido infiel más de una vez, pero también siento un intenso afecto, siento muchísimo amor por esa persona, y no sé por qué cuando me lastima tanto, ¿no? Y ahí, esto tiene que ver con otro tipo de organización mental, ¿no? En cómo va siendo la naturaleza de nuestras relaciones, porque eso ya va propiciando unos aspectos, ¿cómo lo podríamos decir?, caóticos dentro de las relaciones. No se puede subsistir de una manera pacífica, amorosa, agradable cuando estas dos cosas son tan intensas, cuando está ese odio, cuando está ese amor incluso. Son ese tipo de cosas desgarradoras, de golpearnos, de gritarnos, de amenazarnos, pero al día siguiente estar buscando otra vez nuestro contacto, hasta que alguien se golpea demasiado fuerte y acabamos en el Ministerio Público. No es ese el punto.
por eso es que le digo que es un acomodo distinto. Lo que va sucediendo si continuamos con esa relación es que esa persona pues simplemente nos deja de importar, ¿no? Seguimos haciendo el gesto, seguimos haciendo la cuestión social, salimos a comer juntos, hacemos ciertas cosas, pero ya no me interesa. Y muchas veces lo que va sucediendo es que encontramos a otra persona, ¿no? Porque ya no nos sentimos con nuestras necesidades afectivas como satisfechas dentro de esa relación. Entonces, realmente, ¿qué perdonamos, no? Nada más nos hicimos patos. Toleramos la situación por una ventaja en el presente y que finalmente, bueno, tal vez estamos esperando a que lleguen los hijos, pero la fantasía persiste, ¿no? Y eso es algo que, como le digo, se presenta mucho en el consultorio. ¿Cómo le hago para dejar de sentirme molesto? No nos vamos a dejar de sentir molestos. No es algo que debería de olvidársenos. No es algo que deberíamos de dejar de lado. Imagínese nada más. Es como si dijera, oiga, José Luis, es que yo todo el tiempo estoy en la cocina, ¿no? Y soy muy bruto y me la paso quemándome las manos, ¿no? ¿Cómo le hago para que me deje de doler quemarme las manos? ¿Se da cuenta del absurdo, no? Pues el día que le dejen de quemar las manos, le van a quedar como cerillo, ¿no? Porque no, ya no las va a quitar. Ya no se va a quitar. Ese es el reflejo que tenemos. Por eso es que esos rencores no están mal que se queden de esa manera. Siguiendo con esa idea del rencor, habían otras preguntas por ahí, de por medio, ¿no? Y es, ¿cómo le hago para perdonarme a mí mismo? Porque me sigo recriminando cosas que sucedieron hace añales en mi vida y no me deja descansar. Entonces, esa es otra situación en la que podemos intentar como buscar esa idea del perdón, ¿no? Porque pues, realmente así es como queremos acomodar nuestro mundo. Intentamos reducir toda esta complejidad de las ideas que le estoy intentando plantear a una palabra, el perdón, ¿no? Ya buscamos el libro del perdón y el curso del perdón y el video del perdón, ¿no? Como pensando que hay algo específicamente que tengo que hacer. Cuando nosotros mismos nos estamos recriminando algo, fíjese cómo nuestra cabeza como que intenta cuajar esa idea de decir, es que no me puedo perdonar por lo que hice, ¿no? No me puedo perdonar porque en algún momento, no sé, no le puse atención a mis hijos, no pasé más tiempo con mis padres y ahora ya no están, o ahora ya la relación está muy, muy deteriorada y ya no puedo continuar con esto y no dejo de recriminármelo, ¿no? O muere alguno de ellos, ¿no? Entonces no me puedo perdonar no haber hecho eso, no haber pasado más tiempo, no me puedo perdonar haber dejado pasar esta oportunidad de trabajo que después me di cuenta de que fue un error terrible. Esto, otra vez, lo estamos reduciendo a la palabra perdón, pero si se fija, más bien tiene que ver con un cierto pensamiento obsesivo, ¿no? Es una compulsión la que nos está moviendo en ese sentido, porque uno diría, pues, oye, si no me perdono, ¿qué hago? ¿Me dejo de hablar? ¿No? ¿Me hago la ley del hielo? ¿Qué hago? No hay tal como transición en nosotros, ¿no? No se necesita hacer un trámite de, ok, ahora me perdono, que muchas veces lo vamos a ver en ese tipo de como seminarios o cursos o váyale usted a decir, ¿no? Que escribimos algo y luego lo quemamos y luego nos damos un abrazo y nos damos un abrazo grupal, como intentando hacer una obra de teatro en donde mis problemas se solucionen, pero todo fuera como eso, ¿no? En serio, estaría fabuloso que ese tipo de cosas pasaran, pero están en un nivel muy distinto. No es que estemos buscando que nos abrace un extraño, ¿no? Yo lo que buscaba era abrazar a mi padre, ¿no? Abrazar a mi hijo que perdí. Y eso no va a pasar jamás. Entonces son cosas con las que tenemos que lidiar. El problema ahí es que no alcanzamos a tramitar esos afectos. Ese es el problema. No tanto buscar el perdón en nosotros. Porque lo que acabamos viendo en ese tipo de ideas obsesivas es que estamos intentando elaborar nuevamente lo que nosotros entendimos que sucedió mal, como para darle un orden a nuestra cabeza, pero es algo que ya no encaja con la realidad. Fíjese, ese tipo de pensamiento lo podríamos ver en que, no sé, tenemos una cita muy importante, ya sea con alguna persona que tenemos un interés amoroso, o tenemos una entrevista de trabajo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo normalmente, no? Estamos intentando visualizarnos qué es lo que voy a decir, nos estamos maquillando, nos estamos poniendo loción, rasurándonos, estamos intentando hablar como llevar la conversación a nuestra cabeza. Eso es algo sumamente normal. Porque lo que estamos intentando hacer ahí es lidiar con esa ansiedad de lo inesperado, intentando armar la situación y dándome respuestas a lo que me está generando una ansiedad. Esa misma manera de acomodar las cosas, y si a usted le pasa esto, de que no se puede perdonar otra vez con esa idea, seguramente tiene muchos de estos pensamientos constantemente. Eso tiene que ver con otra cuestión, que es eso, tener esa incapacidad para poder elaborar las cosas. Como le estaba diciendo, si todo mi problema es que yo lo que quisiera era haber sido más cariñoso con mi hijo que perdí, no va a suceder en el mundo real. Y la única manera en ese momento
lastimados por ese dolor que nos está generando, que tenemos, es intentar acomodar esa idea en nuestra cabeza. Es que yo hubiera hecho esto, yo lo hubiera llevado al parque, yo le hubiera comprado esto, yo lo hubiera tratado de tal manera, a sus hijos yo los hubiera cuidado de tal. Se fija, estamos haciendo una historia en nuestra cabeza. Cuando es algo tan elaborado, no hay, por lo general nunca hay esto, ¿no? Pero no hay una receta. ¿Cómo le hago para dejar de pensar en esto? Eso es un problema mucho más profundo de lo que quisiéramos decir, ¿no? Realmente es algo que se tiene que tratar en psicoterapia, porque hay muchas cosas apuntaladas en eso, hay muchos rencores, hay mucha culpa, ¿no? De cómo se fueron viviendo las cosas, porque el problema ahí es que ya estamos bordeando con pelearnos con la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces intentamos buscar otras personas y sí las vamos a tratar de esa manera, ¿no? Y entonces ahora yo me voy a ir a cuidar y no nos ajusta, no se puede, no hay forma. Pareciera que la única manera que tendríamos de tramitar eso es afrontar lo malo que hicimos y continuar viviendo con eso, ¿no? Que le puede sonar una idea aterradora, pero realmente no hay mucha vuelta de eso. Y es algo para lo que nosotros nos tenemos que fortalecer, entender qué fue lo que sucedió. Muchas veces basta con poder pensar que realmente en esos momentos de crisis, en esos momentos en los que nosotros hubiéramos querido hacer algo distinto, ahora en el presente, realmente fue nuestra mejor opción. En ese momento, pues, ese José Luis de ese momento que se equivocó hizo lo mejor que pudo. Soy yo, ¿no? Sigue siendo la misma persona. Y no fue en una intención de lastimar a los demás. Hubiera querido que fuera distinto, pero no fue así. Si se fija, es intentar como acomodar esa parte lastimosa de la realidad, dolorosa de la realidad. Pero que no va a cambiar, que no me va a hacer sentir bien inmediatamente en donde, bueno, ya me perdoné, ¿no? Esto quedó tramitado. No, porque hay muchísimas cosas. Y mientras más tiempo ha pasado en esas ideas, duro y dale, nos vamos a dar cuenta de que no era ese el problema específicamente. Si quisiéramos regresar con esto de los padres, no es que yo lo traté tan mal en los últimos momentos, nos vamos a dar cuenta de que eso nada más es la puntita del iceberg, ¿no? De que había toda una situación de conflicto con esa persona, de que había muchísimo odio, y lo único que estamos queriendo hacer es ponerle un curita a lo último que nos ha dolido, ¿no? Pero que realmente toda la historia con esa persona pues simplemente no fue algo agradable, y que tendríamos que buscarle un acomodo en nuestra vida y continuar, porque eso sería lo más importante, no tanto perdonarnos en ese sentido, sino continuar a pesar de eso. Tal vez eso es lo que deberíamos estar buscando. Pero bueno, un poquito de reflexión sobre este tema del perdón. Espero que lo haya disfrutado. Nuestras charlas que tenemos los lunes y los jueves a la hora 11, ¿no?, de la mañana en horario mexicano del centro, ¿no? Yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Si le gustó el video, déjenos un like, suscríbase si aún no lo ha hecho y nosotros nos continuamos viendo por aquí. Hasta luego.